La historia comienza con el protagonista Yanin contándonos un poco de su vida. Nos dice que es un dibujante de manguas y que está esperando en una cafetería por citas ciegas. De pronto le llega un mensaje diciéndole que no duerma porque si no podría morir. Eso no asusta al protagonista, sino que lo toma como que la otra persona tiene problemas mentales. Por eso le deja de importar en unos segundos, ya que él está concentrado en el evento principal, que es sus citas ciegas. Él piensa que sería bueno que durante sus citas ciegas aparezca una mujer bonita, pero luego piensa que no sería capaz de conquistarla y se autodesprecia a sí mismo. De pronto llega una rubia despampanante que le dice Maridin, lo que sorprende al protagonista y se presenta como Tanking Grove. Ella sin rodeo le dice que está interesada en él y que si quisiera podría registrar su matrimonio en ese instante, lo que lógicamente hace que el protagonista se sorprenda y alarme por la propuesta de Tanking Grove. El prota, sospechando de las intenciones de la mujer, le dice que va a ir muy rápido, para ella no le importe, para ver qué tan lejos llega sus intenciones con él, le propone algo que cualquier mujer rechazaría al instante, y más si es una primera cita con alguien que recién acabas de conocer. Le pide como prueba de que vayan a un hotel, y la chica inesperadamente acepta, lo que lo hace sospechar aún más. El prota se echa para atrás y le dice que primero se conozca mejor, pero la chica no quiere eso, y se le insinúa más al protagonista y el prota sin más acepta. El prota le dice que en vez de ir a un hotel sería mejor ir a su casa, lo que la chica no quiere e insiste en ir a un hotel, lo que hace que el protagonista sospeche aún más. Él insistió en ir a su casa, pero la chica lo desestima aún más y le dice que escogiera el hotel que él quisiera, que ella pagaría. Pero ahí es cuando el protagonista le encara y le dice, si aceptó todos los pedidos anteriores, incluso el irrazonable de ir a un hotel, ¿por qué esa vez no le hace caso e insiste en mantenerlo alejado de su casa? Sin más remedio le cuenta la verdad al protagonista. Ella le cuenta que viene el futuro y que mañana ocurrirá un desastre y el mundo iba a cambiar. Ella le dice que es su mujer, entonces el protagonista le pregunta si en algún tipo de novela isekai, pero ella le responde tajantemente que no, y le dice que es una novela de retornado. Vemos que después de decirle todo eso, el protagonista acepta sus planes y se va a pasar una velada maravillosa acabando en un hotel. Cuando la chica estaba por pedir una habitación, el prota decide pedir dos habitaciones separadas, sorprendiendo a la recepcionista como a la rubia. Y hecha en su cama podemos ver un pequeño flashback de lo que sucedió antes de que se fueran a divertir. Después de decirle lo de estar en un mundo de retornado, ella le dice que él será el próximo rey. El protagonista cuestiona esa afirmación por parte de la chica, pero después acepta pensando que ella estaba mal de la cabeza y decide seguirle el juego como método de autoprotección. Ya eran altas horas de la noche y solo faltaba una hora para que ocurriera el supuesto desastre. El protagonista no podía dormir esperando a que suceda lo que tenía que suceder. Si no sucede nada, entonces podría dormir con la rubia despampanante. Mientras estaba en sus pensamientos, decide hablarle a Tanking Grove, pero de pronto le llega un mensaje de la misma persona que le dijo que moriría si dormía en su casa. Le decía que escoja el cultivo celestial y no el demoníaco, porque si no moriría, y el prota lo toma todo como una broma y decide silenciar las notificaciones de su teléfono. Llega la hora programada y el prota despierta y piensa que todo era una farsa, hasta que le aparece un panel del sistema frente a sus ojos, que le dice bienvenidos a la nueva era, y como todo el mundo puede ver, cuando el reloj marque la medianoche, todos los humanos en el mundo tendrán una elección que tomar que determinará su destino. Y seguido de eso le aparece una nueva opción, donde tendrá que elegir su método de cultivo para poder sobrevivir en este nuevo mundo de caos. Las dos elecciones son cultivo demoníaco y cultivo celestial. Él piensa que todo eso es un sueño, pero después de unos minutos lo llega a aceptar y dice que la loca de Tanking Grove tenía razón. Sin perder más tiempo decide salir corriendo en busca de Tanking Grove, pero se detiene y se pone a pensar en cuál sería su elección. Mientras lo pensaba, escucha ruido del otro lado de la puerta. Con miedo y pensando que es Tanking Grove, decide ver por el hueco de la puerta y se lleva la sorpresa que es un monstruo. Él comienza a retroceder pidiendo ayuda, pero el monstruo estaba comenzando a golpear fuertemente la puerta tratando de entrar, y después de unos cuantos golpes más logra entrar rompiendo la puerta del prota. Ya dentro del monstruo, el prota por fin puede ver su verdadera apariencia. Era un ser humanoide con una cara tenebrosa, con plumas y garras escalofriantes. Resulta que la criatura podía hablar y de manera siniestra se acerca al prota diciéndole: Resulta que estás aquí. Cuando el prota pensaba que moriría, aparece Tanking Grove para poder ayudarlo. Cuando decía que mientras ella estuviera ahí nadie tocaría a su marido, pero de pronto la bestia se abalanza hacia ella y la ataca ferozmente. Mientras cae cerca del prota, ella comienza a decirle que el cultivo demoníaco es la raíz del mundo y que si él escoge ese camino se convertirá en el rey de este nuevo mundo, que juntos serían imparables. Pero ahí es cuando el prota comienza a sospechar, al acordarse del mensaje que decía que sugiere el cultivo celestial, que no se confiara de nadie.
Pero mientras la rubia peleaba con el monstruo, el prota se acercó silenciosamente por detrás de ella tratando de probar sus suposiciones, intentando tocar sus personalidades. Pero la rubia al sentir sus intenciones reacciona con una patada trasera que el prota lo esquiva con rapidez. Pero el prota sonríe victoriosamente al tener su conjetura acertada. Entonces le dice que si ella fuera su mujer esas pequeñas cosas serían naturales entre ellos, pero al ver su reacción descubrió que ella no era su verdadera esposa y que tenía algo entre manos, y sin más vacilación escapa dejando atrás a la rubia luchando contra aquella bestia sola. Después de que el prota escapara, podemos ver cómo la rubia mata fácilmente a la bestia y descubrimos que solo estaba fingiendo ser débil frente a él, y dice entre dientes que el prota se arrepentirá de haberla dejado atrás sola. Al haber logrado su cometido, el prota trataba de escaparse por los callejones, hasta que se encuentra con un hombre lobo que lo trataba de matar. Lanzando un tacho de basura hacia el monstruo, dio media vuelta y se puso a correr. Mientras escapaba el protagonista, podemos ver un cambio de plano donde la rubia mata a una bestia similar a la que perseguía a nuestro protagonista. Después de correr y ver que el lobo no lo perseguía, decidió su camino en ese nuevo mundo post-apocalíptico. Se decidió por el cultivo celestial. De pronto aparecen sus estadísticas y podemos ver que el prota está chetado desde un principio. Al ver sus estadísticas, el prota estaba muy feliz porque pensó que tenía una buena base en este nuevo mundo. Pero de pronto ve un pájaro gigante muy hermoso y se da cuenta de que todas las bestias y criaturas que se encontró hasta el momento fueron criaturas que él mismo dibujó. Mientras escapaba se encuentra de nuevo con la bestia. Como era de esperarse, también podía hablar, diciéndole que a dónde correría. Con una sonrisa burlona y sin titubear va a atacarlo. El prota no se rendiría fácilmente. Al ser el creador de los monstruos, o al menos ser el creador de su diseño, conocía algunas de sus debilidades. Como por ejemplo, este ser era un kobold. Y al haber evolucionado de un perro, su debilidad es estar en lugares cerrados. Mientras estaba dentro de su rango de ataque, le lanzó una cortina o manta sobre él, y como era de esperarse, el kobold comenzó a enloquecer. Sin perder el tiempo, el prota agarra una piedra y ataca salvajemente al kobold, saliendo victorioso. Pero de pronto algo pequeño aparece detrás de él, y se aferra a su pierna. Con el corazón en la mano, el prota se da la vuelta, y por fin puede ver que era una pequeña niña zorro, diciéndole: Papi, papi, te estaba esperando. Pero el prota, sin creerlo, le dice que estaba equivocada, lo que hace que la niña se ponga a llorar y le dice que él era su papá, ya que su mamá le dijo que la primera persona que entrara por esa puerta sería su papá, y el prota le preguntaba su nombre y ella le dice que se llamaba Dajin. Pero él le recuerda que Dajin era el rey de los 10.000 demonios del manga que él había escrito. El prota no tiene más opción que aceptar por el momento que es su papá, y la niña le dice que su madre le había dicho que él tenía un regalo preparado y lo lleva a una caja. Él le pregunta cuál era su regalo, pero ella le responde que dentro de la caja había una muñeca. Él le dice que sí tiene rayos X en los ojos como broma, y la niña le dice que sí, y que no solo puede hacer eso, sino que también puede ver todo lo que está en un radio de 100 metros. El prota, un poco desconcertado, abre la caja y descubre que hay frascos además de una muñeca de papel. La niña agarra el muñeco de papel y mientras jugaba la muñeca le deshace en sus manos, pero pueden ver que la muñeca estaba pegada a la mano de Dajin, y ella asustada lo trata de alejar, pero provoca que la muñeca tome conciencia y comience a moverse, lo que hace que Dajin se sorprenda y emocione. Pero al ver esa técnica, el prota recuerda cómo se llamaba esa técnica, era el cultivo demoníaco de la técnica de origami. Sin retrasar más las cosas, decide llevarla a su casa. Mientras iba camino hacia su casa, el prota le pedía a Dajin que lo guiara durante el camino para no toparse con ningún monstruo, y sin ningún problema, gracias a Dajin, llegan seguros. Antes de que pudieran entrar al edificio, aparecen dos personas, uno gordo y un flaco. Pero al ver a la pequeña zorrita, le preguntan dónde fue que consiguió un demonio zorro como mascota. Él les dice que fue por un hombre que encontró en un callejón, y que si completaba esa misión les daría una mascota. Pero no le creen y les dice que los lleve a ese lugar, pero el prota no quería ir y le dice que en 5 minutos bajaba. Estaba más preocupado por Sulinger, la renacentista que le estaba enviando los mensajes, y la madre de Dajin. Pero los dos no le dejaban irse así de fácil y le dice que lo acompañarán a su apartamento y que bajarían juntos, y el prota sin más acepta. Después de subir por las escaleras logran llegar a su apartamento y Dajin, sin notar la situación, se emociona por haber llegado a su nueva casa. El prota trató de entrar y cerrar la puerta, pero los dos no lo dejaron y sin más opción los dejan entrar, y Dajin, como siempre, no se preocupa por la situación y se pone a disfrutar del momento. El prota, sin preocuparse por los dos, se puso a buscar a Sulinger para que lo pudiera ayudar a deshacerse de los dos, pero no la encuentra, y al voltear en su cama encuentra una nota, donde puede ver un pequeño mensaje y los datos de contacto de ella para que lo pudiera agregar. Y sin más le mandan una solicitud de amistad esperando lo mejor.
De la nada, los dos intrusos entran a su habitación y le preguntan cuál era la habilidad que obtuvo al elegir ser un cultivador demoníaco. Pero de allí lo delata diciendo que eran cultivadores inmortales, lo que hace que los intrusos se molesten y traten de atacarlo. El prota arrinconado no sabía qué hacer y le llega un mensaje. El mensaje era de Zullinger, había aceptado su solicitud de amistad y al ver que podían comunicarse se le ocurre la idea de pedirle ayuda, diciéndole que lo tenían acorralado y que le enseñaron una habilidad para poder salir de ahí. Pero sorpresivamente la rubia entra abruptamente por la ventana y le dice que lo encontró. Al ver lo hermosa que era el gordo, no se le ocurre mejor opción que pedirle su número, lo que hace que la rubia se moleste y lo mande a volar de una sola patada. Después del golpe, el flaco va a ver si el gordo estaba herido, y él le responde que estaba bien, y los dos se preparan para poder pelear contra la rubia y, si era posible, quedársela para ellos. Mientras ellos estaban peleando, el prota le llega un mensaje de Zullinger, mostrándole una técnica de espada y el prota decide aprenderlo. Y mientras lo aprendía sentía como si una información externa entrara en su cabeza, lo que provocó que quede en blanco por unos segundos. Mientras él aprendía la técnica de la espada, por otra parte la rubia acababa con el gordo y el flaco de una sola patada. Al acabar con los dos, ella le pregunta si se vio increíble llamándolo maridito, lo que hace que de allí se moleste diciéndole al prota que ella no era su mamá. Pero el prota le dice que se quede atrás de él llamándola por su nombre, y la rubia al escuchar el nombre se sorprende, y le pregunta si era el zorro demonio espiritual, Daye. El prota, sin querer hablar más con ella, la ataca con la técnica aprendida, y al ver que no le causó daño y solo hizo que se molestara, se asusta y trata de escapar con Daye a cuestas saltando del edificio. Pero la rubia desde la ventana le dice que él era el rey demoníaco, y que ella era su esposa, y que todo lo que le dijo no era mentira. Pero el protagonista, sin creerle, aún decide escapar y recibe un mensaje de Zullinger, diciéndole que si estaba vivo se dirige a la montaña del dios Kunlun y que ella lo esperaría ahí. Le manda una imagen de su apariencia y al fin podemos ver cómo es la misteriosa Zullinger. Pero mientras miraba la imagen, su hija se puso celosa y solo pensó en la necesidad de las mujeres de tomarse muchas fotos. De pronto se da cuenta de lo que está escrito en el mensaje: el descenso del mito. Recuerda que eso era la siguiente parte de su manga, donde estaba planeado añadir monstruos mitológicos, seres capaces de devastar la tierra y que se volverían flagelo tanto para los mortales como para los cultivadores. Al darse cuenta de eso, el prota se apresura a correr hacia el monte Kunlun para encontrarse con Zullinger. Mientras corría trataba de comunicarse con Zullinger, preguntándole que si él había muerto cuando regresó a su casa. ¿Por qué debería de ser protegido si básicamente era una persona muerta? Ella solo le responde que era su gran fan. Pero el prota no se lo cree y le pregunta si se trata de por qué se convertirá en el rey demoníaco en el futuro. Ella solo se ríe y no le responde. Mientras corría, el estómago de Daye suena y ella entre lágrimas dice que tiene hambre. Él, sin hacer nada, solo le dice que buscarán comida para que Daye pueda comer. El protagonista encuentra una moto tirada y sin pensarlo se monta y lo pone en marcha. Él junto con Daye van en busca de comida, encuentran una pequeña vaquita y la cocinan. Llegando la noche, el prota estaba viendo las nuevas noticias que se transmitían a través del panel de estado. Logró adquirir más información respecto a la nueva era y el porqué de los cambios. Al estar acercándose a la nueva era, o sea, el nuevo mundo, todo sobre el viejo mundo será desintegrado. Y para que llegue la nueva era lo más rápido posible, todo en el mundo está entrando en un estado de aceleración de tiempo. Y gracias a eso, la vieja era será reemplazada por la nueva era, obligando al mundo a entrar en una etapa de cultivo. El prota se preocupa y decide revisar su ventana de estado y se da cuenta que su cultivo todavía está en la etapa de fundación de la tercera etapa. O sea, era un principiante. Él está molesto porque si su talento era de un 100%, ¿por qué todavía estaba en la tercera etapa? Está un poco preocupado porque después de la fundación está el cuerpo templado. Las veces con las que se encontró al inicio estaban también en la etapa de fundación, pero ya eran capaces de matar a un cuerpo templado y el prota decide volverse más fuerte. Le dice a su hija que también tiene que volverse más fuerte y ser igual a su padre, pero a ella no le importa eso y con lágrimas en los ojos le dice a su papá que se comió su carne. Llega un nuevo día y el prota con su hija sigue en su camino hacia el monte Kunlun y de allí le dice a su papá que su mamá estaba viniendo y podemos ver una silueta con vestimentas tradicionales y una sombrilla. Después de lo sucedido, el prota junto con su hija deciden esconderse en un almacén a descansar, mientras el prota investiga un poco sobre la situación en las ciudades a través del panel. Puede ver unos cultivadores volando sobre una espada voladora tratando de enfrentarse a unos monstruos. Cambiando de panel podemos ver a la rubia acosadora jugando con dos pajaritos, y en eso llega la misma cultivadora con gorra roja que estaba peleando con los monstruos anteriormente y le saluda respetuosamente a la rubia. La chica le informa que ya ahuyentaron a los monstruos de grado medio, y solo quedan los más débiles.
pero eso a la rubia no le importa. Y dice que no está ahí para construir altares demoníacos. Sin el rey nada de eso servirá. La rubia se molesta porque se da cuenta de dónde se dirige el prota, y de la nada ataca a los pajaritos y el pajarito blanco al verse asustado decide escapar. Y podemos ver que no eran pajaritos simples, sino que eran bestias humanoides de tipo pájaro. Y la chica pájaro entre lágrimas dice que se vengaría de su amigo, pero de pronto llega la rubia que la había seguido y le dice burlonamente: «Oh, ¿cómo quieres vengarte?», y sin compasión ataca brutalmente a la chica pájaro. Ella, antes de su lecho de muerte, envía un mensaje a través de su panel de estado, diciendo que Tan King Rao estaba en Tianhe, y dice que el joven maestro también debe estar cerca, y sin más muere. Volviendo con el prota, este es atacado por un simio tormenta blanco gigante. Sin pensar, lo ataca con su técnica de espada y se gira para escapar porque sabe que su ataque no le ocasionaría mucho daño al gorila, y le pide de allí que verifique cuál es el lugar más seguro para que puedan escapar, pero ella le dice que estaban rodeados. Al salir, el prota se topa con un grupo de gorilas blancos, además de ver un pájaro similar a los que murieron a manos de la rubia. Y el gorila anterior sale furioso del almacén y se posiciona detrás del prota demostrando su poderío, lo que hace que se moleste la pequeña de allí. Bueno, eso sería todo por este video, mi gente. Nos vemos en una siguiente teleresumo. Hasta luego.